Bienvenidos a Emponchados, yo soy Leonel. Yo soy Andrés y estamos con nuestra invitada psicóloga clínica Ámbar Vivas. ¿Quién nos guiará sobre el tema de qué sucede después de la muerte? Muy bien, Ámbar, cuéntame. Un gusto, chicos, gracias por la invitación. Gracias por caerte. Bueno. Dale, entonces empezamos. Dime, ¿qué crees tú que sucede después de la muerte? Uy, muchas cosas. Pero separando la parte del cuerpo y la parte de la conciencia. El cuerpo sabemos lo que sucede, pero en la parte de la conciencia, ¿qué pasa? Bueno, más que conciencia, yo te diría qué pasa en el cerebro. Bueno, lo que tenemos como referimos a nosotros mismos por dentro. La separación de lo físico y lo que muchos conocen como espiritual o algo más. Entonces, ¿qué sucede con eso? El cuerpo sabemos que se putrefacta y todo, pero ¿qué sucede con nosotros? A ver, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Después de que se da una muerte clínica, que es decir, cuando ya hay ausencia de reflejo, y el corazón deja de latir, ya falta también la respiración autónoma por el ser humano, lo que se viene a dar es una muerte neuronal, ¿ya? Ok, entonces lo que sucede con el cerebro es que poco a poco se van muriendo sus células. Algo muy importante, cuando una persona se queda inconsciente, se desmaya, en el lapso de 4 minutos, si es que no se despierta, ya va a generar daños encefálicos, ¿sí? Lo importante aquí es que, a ver, tomemos en cuenta algo. En el cerebro una parte importante es el hipocampo, el que está encargado del almacenamiento de la memoria. Okay. ¿Ya? Entonces aquí las células son muy delicaditas, las neuronas son delicadas, entonces cuando hay ausencia de oxígeno, estas empiezan a morir. Y esto da la explicación de por qué cuando alguien se despierta, después de que ha tenido un desmayo o está inconsciente, por sea cualquiera la razón que haya ocurrido, la persona no se acuerda. No sé si has visto algún caso de que a veces sufren un accidente de tránsito y no se acuerdan. No se acuerdan qué pasó, no se acuerdan cómo fue el choque, es por esto. Porque las células empiezan a morir a partir de los 4 minutos. Si pasa más tiempo, las células se van muriendo poco a poco a los otros niveles de las estructuras. Okay. Esas personas que tienen las muertes clínicas, ¿cuánto tiempo puedes estar en la muerte clínica? Porque muchos han regresado, las personas que cuentan en historias de Reddit, en otras historias, conversando con la gente, me cuentan ciertas personas que tuvieron accidentes y tuvieron esta muerte clínica. ¿Cuánto y luego tiempo? Revive. Y luego logran resucitarles, o sea... Claro, a través de los electrochoques que hacen al corazón, puede revivir a la persona. ¿Cuánto tiempo puedes estar en ese estado? Que no sea más de 4 minutos. Sí, pero ¿cuánto tiempo puede regresar prácticamente? ¿En cuánto lapso de tiempo se puede regresar? Dependiendo del individuo y de la situación que esté pasando. Recuerda que cada individuo es eso, ¿no? Es diferente. Ya, entonces cada cuerpo es diferente. Van a reaccionar y no todos van a reaccionar de la misma manera. Sí, entonces yo lo que te digo, lo esperado es que en 4 minutos es de vital importancia que sí o sí no se extienda más porque va a haber más daño neuronal. O sea, la primera, lo que te dije, se dañan las células del hipocampo. Si es que esto se sigue avanzando, si es que sigue habiendo ausencia de oxígeno en el encéfalo, van a dañarse otras estructuras. Sí, por ejemplo, como unas que son muy importantes, las células de Purkinje, que están en el cerebelo. Y por eso tú puedes ver que hay personas que cuando se han demorado mucho tiempo en reaccionar, empiezan con problemas de coordinación motora. Ya es porque el cerebro está encargado de esto. O también se pueden dañar los núcleos basales y otras estructuras más. ¿Cuál es el problema cuando empieza a dañarse incluso ya cuando hay daño en el tronco encefálico del cerebro? Va a haber problemas en lo que es la deglución y también la respiración autónoma. Ahí es cuando tú ya estás entrando en un estado de coma. ¿Has visto que hay personas que ya les ponen respiradores y tienen que limitarles artificialmente? Es porque si ya está dañada esta estructura, el cuerpo ya no puede generarlo por sí mismo. Y si seguimos avanzando, también va a haber daños en la corteza cerebral, la parte más externa de nuestro cerebro, ¿verdad? Hay un montón de neuronas ahí. Entonces, dependiendo en dónde se genera el daño, va a generarse la patología. Por decir, si se daña esta zona del córtex prefrontal, primero en marchar, funciones cognitivas. ¿Cuáles son? Memoria, atención, las principales. Entonces, lenguaje. También si se afecta un área del cerebro, por ejemplo, área de Broca. Estoy bien, papi. Depende, ¿no? Si se afecta el área de Broca, tú no puedes evocar. Si se afecta en cambio el área de Wernicke, no entiendes lo que te dice el otro, pero puedes evocar, porque entiendes lo que dice la otra persona. ¿Puedo llegar al punto de despertarme y hablar otro idioma? Se ha visto casos, pero es porque existen este tipo de alteraciones. Y hay que tomar en cuenta de que previamente la persona ya había tenido un conocimiento de ese idioma. No es que
alguien que, por decirte, desconozca totalmente del idioma, de repente se genera un daño y luego habla otro idioma que nunca Los conocí. espíritus del cielo le dieron la pauta así para que hable otro idioma. Bueno, se podría decir que antes se entendía eso, ¿no? Que no entendían. No sé, el espíritu. ¿Cuánto tiempo moriste, hijo? Espera. No, estoy haciendo referencia a los pingüinos de Madagascar. Yo primero sería espíritus, digo, y escuché raro ahí. Pero bueno, todo esto, al desconocer cómo funciona nuestro cerebro, podemos adjuntar de que es tal vez por un ente mágico. Yeah. O, como dices tú, ¿no? Los espíritus del cielo que le mandaron a hacer o a comportarse de cierta forma después de un accidente. Pero en realidad es porque hay daños en las estructuras encefálicas. Okay, estos daños se podría considerar, mucha gente cuenta, hay aquellos que tuvieron esas muertes clínicas que vieron, muchos vieron unos vieron un túnel de luz, o como que todo opaco y solo vieron una luz, y otros dicen que absolutamente se sentían en calma, no veían nada, no era como estar ciego, no era como, pues según ellos, no era como cerrar los ojos, simplemente era como que toda oscuridad, pero se sentían en paz, caliente, pero en paz. Sí, a ver, es que... Caliente, no creo, mija. No. Cada quien sabe a dónde va cuando muere, mija. Cada quien piensa lo que quiere, ¿no? Pero, o sea, estas personas del momento que tuvieron su muerte clínica y pasaron estos eventos, ¿se puede decir que eran por las muertes de sus neuronas? Prácticamente su cerebro se estaba protegiendo. A ver, lo que sucede cuando... Primero te aclaro la idea de lo que tú me dices de la visión de Tony. Okay. ¿Ya? Se puede explicar esto a través de la muerte encefálica. Cuando ya hay muerte del cerebro en total, va a haber ausencia del reflejo pupilar. La pupila se queda dilatada. Entonces podemos explicar el por qué la persona ve este efecto de túnel. Te dije, me estaba muriendo, mijo, no estaba con LSD. La pupila dilatada y una teoría que es la pupila dilatada y el estrechamiento de la conciencia. Cuando poco a poco pierdes la conciencia. ¿Sí es un efecto de túnel? Sí. Algo importante es que las células, cuando se ven privadas de, bueno, las neuronas en general, ¿no? Se ven privadas de oxígeno, es como que entran en una especie de modo ahorro, porque tratan de protegerse. Modo ultra ahorro de energía, mijo. Tratan de protegerse, pero hay en un punto en que ya no hay oxígeno, ya no pueden subsistir, poco a poco se van dañando las estructuras y se da como una especie de tsunami, por decirlo así, como una onda que se dispara en todo el cerebro. Al momento de que se prácticamente va a fallecer el cerebro y se activan varias zonas, principalmente como cuando tú estás haciendo meditación o cuando vemos en un encefalograma cuando estás en un sueño profundo. Se ha visto que se activan esas áreas, principalmente de la onda beta y otro tipo de ondas más, pero esta onda tiene relación con las funciones cognitivas, lo cual explicaríamos lo que tú dices, ¿no? De que también se ven como los eventos de su vida, es porque se activa lo que es percepción, memoria, también se activan toda esta área de los recuerdos que está integrada dentro de la memoria. Si no estoy mal, justo vi una publicación en la cual estaban haciendo una tomografía, si no estoy mal, a un señor, sí, y justo falleció. Fue en ese año. Fue cuando se vio todo lo que se activaba del cerebro. Hay que tomar algo en cuenta también fue un solo caso. ¿Ya? La persona tenía ya unos 84 años aproximadamente y esta persona tenía un diagnóstico de epilepsia. Entonces le estaban haciendo un control, lo que siempre le suelen hacer. Pero podríamos decir que justo lo que se activó fue tal vez por justo un ataque de epilepsia, lo que estaba padeciendo. No, muere por un paro cardíaco el señor. El señor muere por un paro cardíaco y el médico que estaba encargado de esto empiezan a hacer un estudio de qué áreas se prendieron. Entonces ahí se dieron cuenta que a él se le activaron las áreas del sueño profundo, cuando estás durmiendo profundamente. Entonces, lo que ellos redactaban, ¿no? Es que una teoría... Pero solo se activó esa zona, no se activaron más. Se activaron varias, o sea, en el cerebro se vio como una especie de... como sí, que se prendió toda, pero las principales se prenden las áreas de lo que se integra en la meditación y en el sueño profundo. Sí, es una discoteca, amigo. Entonces, esto se daría esa explicación de por qué algunas personas han mencionado que han visto su vida pasar por sus ojos, o algunos recuerdan otro tipo de eventos. Se ha visto también, como tú dices, ¿no? En páginas de Reddit, también en foros de Facebook o distintas partes de Internet, que algunos describen de que vieron tal vez a Jesucristo. Pero eso hay que tomar en cuenta que es en base al sistema de creencias que se manejan, porque había otros que decían, yo no vi a Jesucristo, yo vi a Che Guevara, por ejemplo. Yo vi a Chayanne. Entonces, todo tiene una relación con
el sistema de creencias que tú manejes. Y también se podría decir de que la experiencia de la muerte no es igual para todos. Cuando se da este proceso de muerte, se dan procesos químicos en el cerebro que te produzca como que efectos alucinógenos. Narcóticos. Como una distorsión de lo que percibes. Por ejemplo, en ese momento me imagino que estoy en un cielo morado, o sea, comienzo a disociar los colores. A sentir como que está en otro lugar o ver otras cosas. Como te digo, la experiencia de la muerte es muy individual y sería de acuerdo a cada persona. Y también recordemos que sí puede haber una alteración porque también en las funciones cognitivas también está lo que es la percepción. Entonces, sí sería una experiencia muy individual, ¿ya? Entonces, cada uno experimentaría diferentes cosas, observaría diferentes recuerdos. O sea, no todos teníamos la misma experiencia de la muerte. No estoy seguro qué religión era, si es que eran los mayas o los incas, en los cuales decían que de acuerdo a la forma de que morías, te ibas con cierto dios. Puede ser que muchos de los que sobrevivieron a ciertos puntos, en realidad hay una historia de un señor que se ahogaba. Estaba ahogándose en agua dulce, entonces ahogas más rápido. En agua salada, por eso le dije, ya me acuerdo. ¿Ya? Entonces, en el momento que se estaba ahogando, él dijo que llegó un punto en el que se sintió calmado, en paz y como que flotando, o sea, como que ya se estaba yendo totalmente. Ya estaba quedando inconsciente. Estaba quedando inconsciente. Pero esta parte de esta religión que dice tú, creo que también las perspectivas de la parte de lo que se muere es de acuerdo de cómo mueres. No es lo mismo morirte ahogado que morirte quemado, no es lo mismo morirte por presión alta que morirte en un hospital en un accidente. O con una sobredosis de alguna sustancia. Exacto. Si es que alguien está drogada, ese man se fue de largo. O como en 1000 maneras de morir, de que en vez de venirse se fue. Entonces, yo supongo que de acuerdo a nuestra forma de muerte vemos la perspectiva después de lo que podría haber. Pero aún así es muy imposible decirnos... o sea, para nosotros somos inmortales, puesto que para nuestra realidad seguimos vivos hasta el punto que morimos, pero nunca sabemos qué rato estamos muertos, porque nunca vamos a percibir eso. Dependiendo. ¿Dependiendo de qué? O sea, percibir que estamos muertos, no. De que algún momento vamos a morir. De percibir que vamos a morir, sí. El momento de incluso hasta de percibir muertos, ¿no? De que posiblemente nuestra vida esté en riesgo y que probablemente vamos a morir si está. Pero en cierta manera saber que estamos muertos como tal, posiblemente no. Porque como te digo, entras estás inconsciente. Y toma en cuenta algo muy importante, lo que te mencioné al inicio: cuando una persona se despierta después de haber estado inconsciente, no se acuerda, no sabe qué es lo que pasó, como que qué pasó, qué hago aquí. Pero es porque se mueren estas células del hipocampo, que son muy delicadas, estas zonas donde están las neuronas. Es parecido a tener un coma etílico, donde no te acuerdas qué pasó, solo te recuerdas lo que estabas fiestando con tus panas. Estábamos en la U. Es lo último que recuerdas. Hasta el proceso que te despiertas en la cama de un hospital. ¿Por qué se te mueren las células? ¿Llegaste al hospital, desgraciado? En mi caso no, me han contado. Un amigo me contó. Me contó un amigo cuando era joven. Por chicas. No, yo en cambio sí desperté en zona de mi sala. Claro, pero es porque se mueren las neuronas. Si te has dado cuenta, en las personas que tienen este problema de consumo de sustancias, hay problemas de memoria. Y de la manito, cuando hay problemas de memoria, también va a haber problemas de atención. Y empieza a haber un declive de todas estas funciones cognitivas. Entonces, chicos, de preferencia no consuman en exceso. Y en cuanto a esto de la muerte, como podemos decir, cada quien tiene su percepción. Por ejemplo, mi percepción en cuanto a qué podría, es una teoría mía, no sé, que es incluso hasta de metafísica, es que todos tenemos información. Todos tenemos esta información y al momento que morimos esa información llega a un punto, o sea, esa información no se pierde. Entonces, como es energía y todo, yo creo que se debe ir a una información completa donde están todos conectados. Una información donde está más de lo que nuestra percepción podemos ver. Puedo decir información, pero tal vez la humanidad no estamos preparados para saber eso. Nos falta mucha investigación. Claro, son hipótesis. Claro, es una teoría que yo tendría. Y tú, Miguel, ¿qué teoría tendrías? Concuerdo con lo tuyo, porque científicos dicen que a través del ADN se puede, o sea, yo transmito
a mis hijos y de mis descendientes tengo la información de comportamientos y experiencias. Que yo sé que del ADN incluso se guardan más los traumas. Y que ellos en el ADN se guarda bastante información. Todo lo que te ayuda a la supervivencia. Es verdad, pues es lo que se ha visto que se guarda en el ADN. Aunque también hay enfermedades. Mientras se sigan replicando y ven que se sigue sobreviviendo con eso, se seguirán replicando. Okay. Igual las enfermedades mentales. Durante toda esta parte del tema de qué pasa después de la muerte, también tenemos que ver la parte de qué pasa después de la muerte para la gente que percibe esa persona muerta. Para los familiares, amigos, todos aquellos que lo conocieron ese tiempo. ¿Cuánto tiempo dura ese luto? De acuerdo a la teoría, sí, de acuerdo también a los manuales, te dirían que es esperable que en unos 6 meses tú ya hayas podido sobrellevar ese duelo, ¿no? Pero algo muy importante que hay que considerar es que cada duelo es individual. Tal vez habrá psicólogos que no estén de acuerdo conmigo, tal vez otros sí, pero cada duelo es muy individual, ¿ya? Lo importante aquí es que si es que genera una dificultad que no puedes tú sobrellevarlo y empieza, bueno, la dificultad emocional me refiero, ¿no? Y empieza a afectar en tu área laboral, social, familiar, ya no funcionas como individuo en la sociedad, es un signo de alarma, algo te está avisando, ¿sí? Porque en los primeros días es esperable que te sientas muy triste, que tal vez sientas ira, que son las partes las etapas del duelo, pero puede darse individual, o sea, se puede dar de distintas maneras, no tiene que seguir un ciclo como tal. Hay veces que hay gente que ni siquiera pasa por el punto de la ira y directamente llega a la aceptación, ¿sí? Pero las distintas etapas que uno va a observar primero es la negación. Vas a negarte que pasó eso, no te lo crees hasta verlo, te niegas. Después te puede dar ira, puedes pasar por esa etapa como no. Te da ira porque no le acompañé, porque no hizo esto, ay, es que este irresponsable no me hizo caso, te va a dar ira. Luego es una parte de negociación, como que, no, pues es que pasó esto, ya no estuvo en mis manos, no fue mi responsabilidad, o empiezas a negociar, ¿no? Contigo mismo. Luego finalmente se da una parte, bueno, la penúltima sería, ¿no? Se da la etapa de la depresión, cuando hay una tristeza muy profunda, una desesperanza, y esto poco a poco te va ayudando a llegar al punto de la aceptación, de que esa persona ya falleció y que ya no está contigo. En cuanto a esta etapa de los duelos, cuando una muerte es esperada, ¿tú crees que el duelo dura más, dura menos, o van directamente hacia la aceptación? Como te he dicho desde el inicio, todo es de acuerdo al individuo. Pero se podría decir que llevaba el luto mientras estaba viva la persona. Sí, es diferente el tipo de duelo que lleva un familiar cuando sabes que ya está en una enfermedad terminal, a que de repente te enteras que alguien falleció en un accidente de tránsito. ¿Ya? Es diferente. Porque cuando está la persona en una enfermedad terminal, tú estás pasando ese duelo. Al inicio te niegas de que está enfermo. Luego empiezas a negociar, ¿no? Como que no, sí, va a salir, todo va a salir bien y todo. Pero luego ya es un punto de aceptación de que la enfermedad va a continuar y que en algún momento vas a perder a esa persona. Y sí, puede haber personas que ya lleguen a la aceptación directamente, y cosa que cuando fallecen es como que es algo que ya se lo esperaba. Okay, y no es que estas personas que están en este tipo de aceptación del duelo y demás, y digamos que por algún milagro esta persona sobrevive a la enfermedad que está crónica, ¿qué sucede con las personas que ya llevaron el duelo? ¿Llega a haber algún comportamiento o alguna cosa extraña o algo fuera de sí? Es curioso, ¿no? Como te digo, personas y personas. Puede haber gente que tenga ira, tal vez. Sí se ha visto. Chamadre, de los terrenos. No, sí, dejándose de cosas, sí se ha visto. Bueno, personas que a veces entran en ese estadio de ira. Hay otros en que incluso la esperanza regresa a ellos. Como te digo, en el estado de depresión empieza a un punto de desesperanza, de que tú ya lo das todo por perdido. Entonces, algunas personas regresa esta esperanza, de que, ok, esta persona tuvo una oportunidad más, y también tú como familiar tienes una oportunidad más de convivir con este familiar. Como te digo, todo es muy individual. Todo es de acuerdo al sistema de creencias y a la percepción que tenga el sujeto, porque cada percepción es de acuerdo al individuo. No todos vemos de la misma manera, no vamos a reaccionar de la misma manera, pero sí podemos poco a poco ir entendiendo cómo se va dando este tipo de fenómeno
para también uno saber sobrellevarlo y acompañar a quien está pasando por ese momento. Sí, el hecho de que se hable de estos temas también te vuelve más empático. Y también recuerda que lo desconocido es lo que genera miedo. Entonces, yo veo que últimamente como que va habiendo más investigaciones, creo que la gente ya no le va viendo a la muerte como con mucho miedo, sino como que va aceptando que es parte de nuestro ciclo, que es parte de la vida, y que cuando estás consciente de la muerte, estás consciente de que estás viviendo. ¿Desde qué punto podemos decir que tenemos que estar conscientes de la muerte de nuestra vida? O sea, ¿cómo podría decirle a un niño lo que es la muerte cuando falleció sus padres o fallecieron sus abuelitos o alguien cercano? ¿En qué etapa puedo decir? O sea, ¿desde que puede hablar o desde qué etapa? Es igual que la sexualidad. ¿Ya? No hay edades. Se habla estos temas desde que son pequeñitos. Se los va explicando a la medida en la que ellos vayan entendiendo. Sí, no vas a explicar algo muy técnico de que es la muerte y eso, porque hay que tomar en cuenta las edades de los niños. Si lo dices a un niño de 4 años, luego se lo va a entender muy literal, sí, pero es por el tipo de pensamiento que está formándose. Entonces, a los niños, ¿cómo tú puedes irles vinculando con este tema? Es a través de juegos, a través de cuentos. Hay cuentos buenísimos. Hay una que se llama Más allá de la muerte, si no me equivoco. O creo que es Más allá del bosque, algo así es. El caso es que te hablan de historia de un mapache que va a morir y todos los animalitos alrededor le están acompañando. Entonces, a través de los cuentos es lo mejor que tú puedes hacer para explicar a los niños el proceso de la muerte, a través de las mascotas. ¿Sí? Una mascota pequeña, un hámster. El hámster no vive más de 5 años. No vive más de 2 años. Dependiendo del hámster. Hay hámster que viven hasta 3 años. Bueno, depende de la raza y el cuidado que tenga el animalito ya. Por ejemplo, en las mascotas tú puedes enseñarles. Le regalas a un niño un hámster, le enseñas varias cosas, le enseñas responsabilidad, le enseñas también a generar empatía, el amor hacia los animales, también a tener el cuidado a esta criatura y todo eso. Y finalmente, si es que llega a morir la mascota, tú tienes ahí la oportunidad de explicarle por qué murió, por qué falleció, explicarle que es un ciclo, que todos los seres vivos, como animalitos y personas, vamos a pasar por distintas etapas, ¿no? Que somos niños, que nos hacemos adultos, luego vamos haciéndonos más viejitos, y hay un punto en que nuestro cuerpo está tan viejito que ya empieza a deteriorarse y finalmente falleces. Pero hay que ir explicando al niño esto con mucho tino porque puede generar también una angustia, ¿no? Cuando el niño ya se hace consciente de la muerte más grande, llega en un punto de que me voy a quedar solo. Puede generar estrés al niño. Sí, es como que, ¿y si se muere mi mamá y mi papá, yo con quién me voy a quedar? O incluso el mismo, no querer salir de la casa. No, puta, si salgo me muero. No, en realidad el niño más se va a preocupar por quedarse solo. ¿Ya? Entonces eso tú tienes que irlo trabajando. Es como que es importante irlo explicando, ¿no? Que papá y mamá están ahí para cuidar y que aparte de ellos también tienen otras personas que les cuidan. Entonces, para que no se genere ese tipo de angustia, principalmente. Entonces, como te digo, con los cuentos, con los juegos, hay videojuegos también que tratan sobre esto de la muerte para niños. Hay muchas herramientas que puedes utilizar. Y algo muy importante, cuando fallece un familiar, si es que lastimosamente no se habló antes de este tema, que sería lo más óptimo, poder aprovechar ese momento también para explicarle. ¿Sí? Cuando son niños, hay que tomar algo, no con pinzas, sino algo muy, muy importante, que es al niño no mentir. Sí, porque algunos dicen, no, es que está dormidito. Claro, o sea, ¿qué opinas de esas personas que dicen, es que le mandamos al campo a los perritos, las mascotas? O es que se quedó dormidito, es que está dormidito y ya no va a volver a despertar. De preferencia no hay que mentirle. ¿Qué genera en el niño cuando empiezan a mentirles? El problema es cuando esté más grande, va a ser un shock para el niño. Y sobre todo que tus figuras de amor, o sea, los que te cuidan, que te mientan, empieza a generarse una desconfianza. Y de esta creencia, bueno, creo que es latina, no sé si es a nivel mundial. En la parte cuando se muere su mascota, incluso hasta en Enchufe TV sale que te toca enterrar a tu mascota. ¿Cuando eres muy niño? Cuando suelen algunos hacerlo cuando son niños o cuando son jóvenes. ¿Qué tan...? A ver, lo importante es que cuando hay un fallecimiento de una mascota o de un familiar, lo importante es que siempre esté acompañado. ¿Sí? El acompañamiento no solo es decir, ya cálmate.
Eso no hagan, por favor. Sí, el acompañamiento. No hagan eso, por favor. Porque están desvalorizando. No llore. Y sigo llorando. Están desvalorizando la emoción de esa persona. El típico que está en el... Cállate, no llores, mijo. Tú eres macho. No hagan eso, por favor. Ay, hijos de su madre, no dejan llorar tranquilo. Luego exacto, cuando están en la lucha llorando. Pero eso también puede ser contraproducente porque es un reprimir las emociones. Claro. Y luego esas emociones, y es que tachito de basura. No me dejan mentir que muchos que somos de aquí de Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar a nuestros padres. No llore, mijito, usted es machito, no llore. Machista. Exacto. Y es que nos tienen así, nos reprimen esa emoción. Y luego cuando están grandes, yo sí he visto muchos conocidos que están ahí, que se ponen rojísimos, luego están emputadísimos, luego golpean la pared y yo, güey, no mames, o sea, ¿qué tiene la pared? Si quieres llorar, llora, mijo, no te voy a decir nada. Es que no saben cómo más gestionar ese dolor emocional, ¿ya? O sea, a ver, algo importante, la emoción va a surgir, lo importante es cómo tú piensas y cómo también actúas. Eso sí puedes manejar. Sí, la emoción fluye, es algo fisiológico, va a fluir. De que te digan que hay gestión de emociones, eso es un invento ya de marketing, de inteligencia emocional y tanta cosa. Pero bueno, eso será otro tema que podríamos hablar, ¿ya? Lo que sí puedes manejar y gestionar son tus pensamientos y también cómo vas a actuar, ¿ya? Van de la mano. A ver, no nos desviamos tanto del tema. Lo que tú me decías, ¿qué hacer con una persona cuando ha pasado por una pérdida? ¿Ya? Lo importante es el acompañamiento. El tipo de acompañamiento tiene que ser empático. Pero este acompañamiento, ¿tengo que decir obligadamente o alguna cosa o simplemente puedo estar sentado existiendo? Exacto, el simple hecho de estar al lado de esa persona, no hay necesidad de decirle algo. Simplemente existir y esperar si es que quiere hablar y escuchar. Acompañar sin estorbar. ¿Ya? ¿Cómo es esto de acompañar sin estorbar? ¿Cómo es esto de acompañar sin estorbar? Es primero, sí, desvalorizar sus emociones. Si la persona quiere llorar, que llore. Si la persona quiere gritar, que grite. Igual en un niño. En los niños tú vas a ver que van a hacer rabietas. Algunos no hacen rabietas, o sea, están jugando. Que vaya y juegue, pero que siempre esté acompañado el niño. Porque el niño va a presentar preguntas. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde se va mi abuelito? Por ejemplo, es que se muere el abuelito, ¿a dónde se va mi abuelito? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y con quién me voy a quedar? A veces me puede tener esa angustia, ese miedo de que me voy a quedar solito, ¿quién va a cuidar de mí? Entonces, responder esas preguntas, diciéndole la verdad y tampoco engañándole con cosas que no podamos hacer. Ya es lo importante. Igual en una persona adulta. A la persona adulta, sobre todo, preguntarle cómo te puedo acompañar. ¿Quieres un vaso de agua? Dice, no, solo quiero estar solo. Ok, te doy tu espacio. Cuando me mencionan, y aquí estoy para cualquier momento cuando quieras ¿quieres estar solo? ¿Salgo de la habitación? O sea, me quedo sentado como aquí. Preguntar. ¿Deseas que salga? ¿Deseas que salga o quieres que te acompañe aquí en silencio? Algunos dirán, quiero un abrazo. Y un abrazo vale más que 1000 palabras. Si el hecho de tener ese contacto físico con la otra persona va a generar una calma. Okay. ¿Ya? Y si es que te dicen, no, sabes que quiero estar solito. Entonces, ok, voy a estar aquí afuera o voy a estar en tal lugar. Si es que quieres tal vez en algún momento hablar, si quieres un vasito de agua o cualquier cosa, me avisas. Eso es un acompañamiento, sin estorbar. Y si la persona no avanza a ver, hay muchos momentos en el cual uno está en un velorio o está en la casa. No sabes qué decirle y está ¡ah! O sea, está en un momento de que está desbordándose toda la emoción, está llorando y no sabe qué hacer. ¿Tú qué podrías hacer? ¿Abrazarlo? Tú como familiar, si eres muy cercano a esta persona, puedes abrazarlo. Sí, si esta persona lo permite, tomarle la mano. El hecho de que tú, te generes tú un contacto físico con esta persona va a generar una calma. Recordemos de que tenemos muchos receptores sensitivos en nuestra piel, sí, y todo está conectado. Entonces, el hecho de abrazarlo a la persona va a generar esa sensación de calidez, esa sensación de calma, ¿sí? En los niños, por ejemplo, el posicionar su orejita sobre tu pecho va a ayudarles a calmar, porque cuando eran bebés también la mamita les posicionaba aquí. Pues no sé si has visto la mayoría de niños, o incluso adultos, tú les abrazas y les pones la orejita en el corazón, se calman, se empiezan a calmar. A mí me calmaban así. No, es que de hecho existe desde que nacemos, o sea, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Escuchamos de nuestros latidos. Eso es lo que genera la conexión madre-hijo.
hablando musicalmente, es como que nuestra mamá nos da el ritmo a nuestra vida, porque se conecta con los mismos latidos y va generando un beat por minuto que, o sea, si estemos con un momento de ansiedad así extremo, escuchamos el latido de nuestra madre y nos calma. Y eso también te explica por qué a la mayoría de las personas les gusta el reggaetón. Saliendo del tema, ya, regresamos al tema. Pero, o sea, para regresar al tema, que tenía una pregunta de esto del acompañamiento. Una vez que la persona fallece, o sea, siempre se genera ese, no, y ya llevemos a la funeraria, llevemos al velorio, o sea, no se está consciente de ese momento. ¿En qué nivel puede ayudar, o sea, calmándose de alguna u otra manera y estar con la persona fallecida ahí? Porque yo tengo la teoría de que ya morimos, o sea, nuestro cuerpo ya está, pero nuestra alma sigue coexistiendo ahí en la misma habitación, si es que es una muerte esperada, por lo que nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra alma va a trascender a otro. Claro, la creencia que tiene cada uno de qué sucede después. El hacer este ritual de, por ejemplo, ya muere y, no sé, servirnos un té y estar ahí con la persona, tomarle de la mano, ¿puede ayudar a sobrellevar el duelo? Es un ritual, ¿ya? Todo ritual te ayuda a ti a procesar lo que está pasando. Es que imagínate, es como que el cerebro estaba adquiriendo mucha información y hay en un punto en como que se empacha, por decirlo así. Entonces, todo este tipo de rituales, el hecho de que estés acompañado, el irlo hablando poco a poco, es como que te ayuda a digerir todo lo que está pasando y finalmente te ayuda a aceptar lo que pasó. Sí. En resumen, o sea, podríamos decir que los velorios, el momento que habla de esa persona, es una forma de apoyarnos prácticamente, de conversar con esa persona, de los momentos felices, de los momentos cuando se encontraba bien. Son rituales. Okay, siguiendo este ritual, pero en la parte, ¿cómo sé yo que una persona necesita una ayuda profesional? No solo cuando veo, no sé, o sea, ¿qué características puedo ver cuando ya necesito una ayuda profesional? Sea en niños, sea en adultos, porque muchas veces uno no se puede ver cuando ya necesita ayuda. Uno no sabe ver cuando no ha podido superar ese luto y no se da cuenta qué está pasando alrededor. Ya, yo les llamo como alarmas clínicas. Okay. ¿Ya? El cuerpo empieza a avisar, ¿sí? Primero, algo muy importante, el insomnio. Cualquier tipo de insomnio, es decir, no puedes conciliar el sueño o te despiertas a la madrugada. Ya, entonces cuando empieza a presentarse el insomnio en tu cuerpo es como una alarma clínica. Te está diciendo, oye, algo está pasando, es porque hay un malestar emocional. Empieza a ver también ya lo que es la pérdida de apetito, o es que come demasiado, el hecho también de que no salga de su habitación, no se hace, no esté cumpliendo con su aseo personal. Esos son alarmas que nos está avisando que algo está pasando. ¿Sí? No es normal que una persona pase durmiendo todo el día y no haga nada y que pase siempre en pijama y que descuide su aseo personal. Tampoco es normal que una persona no duerma. O sea, más que no normal, no es esperable, no está dentro de la norma, ¿sí? Entonces son alarmas que el cuerpo nos está avisando que algo está pasando. Entonces, como te digo, hacer ese acompañamiento con la persona y sobre todo si ya está implicando problemas en tu área laboral, en tu área social y también familiar, es decir, ya no vas al trabajo, tienes discusiones con tu familia por la mínima, estás irritable, que eso también puede ser un síntoma de depresión. Sí, hay que evitar eso, ¿no? Que entres en un cuadro depresivo porque luego implica más problemas. Entonces lo importante es prevenir. Primero hacer este acompañamiento, todo lo que se mencionaba, este ritual, y vivir día a día, ¿no? Vivir como siempre lo has hecho. Tal vez vas a generar algunos cambios, pero si tú ves este tipo de cambios, estas alarmas clínicas, háblalo con la persona. Y primordial, mejor prevenir. O sea, no esperemos a que estemos hechos pedazos. ¿Cómo puedo decirle a la persona, ñaño, necesitas ayuda? ¿Cómo le puedo decir? ¿Solo así directamente? Directamente, ¿cómo te puedo ayudar? Porque hay mucha gente en la cual yo he pasado por eso, que digo, ñaño, necesitas ayuda, pero profesional. Y se asustan, es como que, estoy loco, así, pero... Ir explicando, poco a poco, ¿no? Verás, yo te veía que estabas así, y desde que pasó este evento te estoy viendo que te estás comportando de esta forma, ¿no? Y tú, algo te está doliendo, algo te está pasando, ¿quieres hablarlo?
Si te lo pregunto es porque me preocupo por ti y quiero saber la manera en cómo te lo puedo ayudar. O sea, irlo direccionando poco a poco. Pero esto también es por una cuestión cultural. Sí, porque aquí en Ecuador, al decirle, sabes qué, ñaña, yo veo que tal vez necesitas una ayuda psicológica, es que no estoy loco, ¿qué te pasa? Te empiezan a insultar, porque lo ven como un insulto. Es ciertas generaciones. Me he dado cuenta que Sí. es cambio de generaciones. Porque Le digo a alguien que es joven, así es, tienes plata. Pero en la parte de que son un poquito mayores, no estoy loco. Yo no estoy loco. ¿Por qué me vas a llevar allá? Por eso te digo, irles explicando poco a poco. Y también nosotros como psicólogos lo que hemos hecho también es ir promocionando esto de la prevención y de la salud mental. Ir explicando que al psicólogo no solo van los locos, o no es que estés loco para ir a un psicólogo, sino de que eres consciente de los problemas que tienes y que quieres resolver, que tienes la valentía de irte a enfrentar contigo mismo y resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos cambiando esta construcción social que se ha venido dando, es más fácil, ¿no? Mencionar a la persona de que necesitas ayuda en tu salud mental. Entonces ya no lo ven como que no estoy loco y que ¿qué te pasa? Que me van a meter en un psiquiátrico o algo así por el estilo. Entonces ya se le va dando una importancia. Pero lo importante, lo que te digo, es ir explicando cómo han sido tu miedo, o sea, cómo sea la persona, ¿no? O sea, tú también, como familiar, conoces cómo es la persona, claro. Sabes qué tipo de cosas tal vez le pueden disgustar. Entonces, poco a poco, el hecho de irles explicando para finalmente decirles, incluso yo te puedo acompañar. Lo que te decía, lo importante de todo esto es ir promocionando, ir curando estos ambientes y sobre todo, iniciar desde uno mismo, ¿ya? Puede haber pasado un sinfín de cosas en tu infancia que no fue tu responsabilidad, pero el hecho de que tú ya estás grande, sabes que has pasado por esto, sabes que tienes ciertas problemáticas que resolver, es tu responsabilidad sanarlas para no seguir repitiendo ese tipo de patrones. Okay. Entonces nada de que, ay, pobre de mí, es que me maltrataban, ya me hicieron esto, lo otro, tengo ya más de 25 años y por eso voy a seguir culpando a mis papás. Tenemos que ser responsables. Tienes que hacerte responsable de eso para evitar esos patrones. Y también entender algo muy importante, de que no fue la culpa tampoco de tus papás. Ellos también trabajaron y te brindaron ¿cómo sería? Te criaron de acuerdo a lo que ellos aprendieron. De acuerdo a lo que tenían. Y a las herramientas que ellos poseían en ese momento. ¿Sí? Entonces, tú tienes otro tipo de herramientas. Uno empieza a adquirir otro tipo de herramientas y otro tipo de información. Tenemos esta ventaja de que podemos adquirir información en cualquier lugar. Entonces nos hacemos responsables de quiénes queremos ser en un futuro y cómo queremos tratar a otros. Entonces no es una excusa en decir, no, es que mi papá me pegaba, que esto, lo otro, me arrastraba. Tampoco fue tu culpa. O sea, no fue tu culpa, pero tampoco es una excusa para comportarte como gente. Perdón el término. Muy bien. En esta parte de lo que es después de la muerte, no se olviden a todas las personas que cuando vean estos focos rojos, estas personas que vean lo que sucede después las alarmas clínicas. Las alarmas clínicas, acudan a un profesional de la salud. Tenemos profesionales muy buenos, graduados, capacitados, y no se olviden de llamar. Dejaremos los números de abajo por si acaso alguna ayuda, que aquellos que estén escuchando o viéndonos, que sepan al menos a qué número llamar. Dice un brindis por aquellas personas que ya no están, aquellas personas que perdimos. Yo tomaré agüita. Aquellas personas que perdimos. Y digan no a las drogas, no al alcohol. Bueno, un poquito. Poquito. Si se van a portar mal, inviten. ¿Sabes algo curioso? El hecho de decir no. Bueno, el cerebro es como que no dijera el no. Pues por eso estoy aquí. No, es verdad, el cerebro suprime ese no y todo lo que va después del no lo hace. Lo hace. Ok, si se van a portar mal, inviten. Con medida y con responsabilidad. Siempre tomen en cuenta de que todo lo que ustedes vayan a hacer va a generar, toda causa genera, no, todo efecto genera una causa. ¿Cómo ya me olvidé? Eso se va para una causa tiene un efecto. Ya, toda causa genera un efecto. Salud por aquellos que ya no están y aquellos que perdimos. Y por los que están también. Y por todos los que están. Recuerden vivir siempre como si fuera su último día. Nunca sabemos cuándo nos podemos ir. Es cierto. Salud. Salud. Chin, chin. No olviden suscribirse. Ya se tomó. Ay, lo siento. No olviden suscribirse. Hasta la próxima. Bye, bye. Ya.